C7, Derechos Humanos. Bienvenidos nuevamente a esta emisión de C7 Derechos Humanos. Muchísimas gracias por continuar con la señal de C7 Jalisco. Yo me uno a la felicitación que hace Paloma Cumplido hace un momento para mandarle un beso y un abrazo a don Mike, que todas las mañanas nos regaña porque muchas veces no mandamos a corte a tiempo o no regresamos de la forma en como técnicamente el audio nos lo indica. Así que a don Mike un abrazo, por supuesto, de parte de todo el staff de C7 Derechos Humanos, que el día de hoy le damos la más cordial bienvenida. Platicaremos de temas muy interesantes. Sin duda, la plataforma es cómo hacer respetar los derechos de cada quien, hombres, mujeres y niños, un tema muy especial, una parte de la población muy vulnerable. Y por supuesto, le damos la más cordial bienvenida a Mafalda Aguario, que todos los viernes nos acompaña. Mafalda, ¿cómo estás? Muy bien, Trini, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Pues ya de viernes, con un ciclón por ahí en puerta, que nos han dicho que este 15, 16 de septiembre, como todos los años, va a pegar bien la lluvia en la zona metropolitana de Guadalajara. Pues la alerta de Protección Civil, ya sabes, a todo lo que da y a toda la población para que se prevenga. Sobre todo las personas que tienen planeado asistir al desfile de cada año, ¿no? O, sí. o en la noche a la ceremonia del grito de independencia, pues también que tomen sus previsiones pues para que no les vaya a tomar por sorpresa y vaya a ocurrir alguna contingencia. Entonces, más vale estar prevenidos. Y que la invitación está para que, por supuesto, asistan este próximo lunes 15 de septiembre a Plaza de Armas, donde personajes históricos estarán acompañando a quienes estén presenciando este recuerdo, pues volver a poner en la memoria de todos los mexicanos la lucha de independencia, con un espectáculo de luces, de color, de música, de proyección, de varias imágenes que va a estar muy interesante, así que lo invitamos. Y si no va al centro, nos acompañe, porque a través de la señal de C7 Jalisco estaremos transmitiendo el grito de independencia desde el centro de Guadalajara. Perfecto, pues ya están ahí las opciones. Y bueno, vamos a tener hoy temas muy interesantes acerca de los niños, un programa de suma relevancia en el que nos vamos a involucrar todos para proteger a nuestros niños, y también vamos a hablar acerca de las mujeres, de los programas que se llevan a cabo de capacitación y de protección de los derechos de este grupo vulnerable. Pero antes vamos a ver qué es lo que ha hecho la Comisión en estos últimos días, cuál ha sido la agenda pública a continuación. Con el objetivo de capacitar y actualizar a los servidores públicos en materia de derechos humanos, el Gobierno del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos firmaron el pasado lunes un convenio institucional. La meta para este año es brindar capacitación a 120,000 empleados. El Gobierno de Jalisco facilitará la asistencia a los servidores públicos de todas las dependencias para que participen en diplomados, conferencias, talleres y cursos que impartirá el Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos del organismo. Que hoy venimos a hacer público ante todos ustedes, amigas y amigos de los medios de comunicación y la sociedad de Jalisco, ese compromiso que estamos asumiendo para que no quede un servidor público en el estado de Jalisco sin ser capacitado y actualizado en la materia de los derechos humanos. Todavía hay malos servidores públicos que debemos depurar para alcanzar el sueño de la sociedad que hoy anhelamos. Para ello, hemos de diseñar actividades de capacitación y difusión para promover el respeto de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Asimismo, con este convenio estaremos permanentemente en contacto las instituciones privadas y públicas aplicando las medidas positivas y compensatorias para prevenir y eliminar la discriminación y la violación a los derechos humanos. El programa de capacitación incluye temas como el origen y generalidades de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, derechos de las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos, la Ley General de Víctimas y la reparación del daño, el uso legítimo de la fuerza, la prevención de la tortura y el Protocolo de Estambul, la Convención sobre los Derechos del Niño y los resolutivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adicionalmente, se ofrecerá un diplomado para los funcionarios de la Fiscalía General del Estado. Ese mismo día,
el ombudsman de Jalisco asistió a la inauguración del Congreso Internacional La Constitución del Ordenamiento Jurídico en Iberoamérica, evento organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura, y que contó con la asistencia de especialistas de España, Honduras e Italia. El martes 9 de septiembre, el presidente de la Comisión, Felipe Jesús Álvarez Cibrián, participó como ponente en el Congreso Internacional La Constitución del Ordenamiento Jurídico en Iberoamérica, en donde urgió a un análisis y debate legislativo profundo por parte del Congreso de la Unión para dar marcha atrás a restricciones como el arraigo y la intervención de las comunicaciones privadas. Esta decisión de la Corte, en la contradicción de tesis 293, creo que es pertinente, creo que es acertada, que cuando en la Constitución establezcan normas jurídicas que contravengan a disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos, debe prevalecer esas restricciones ya consagradas en la Constitución. Y conste que lo que estoy diciendo no va muy acorde con lo que dice la inmensa mayoría de mis colegas ombudsman del país, porque cuando esto se dio, hubo un pronunciamiento de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos que yo presidí. Y lo digo muy convencido, porque al final de cuentas siento lo que se debe de hacer en estos momentos de forma urgente y sin demora es inmediatamente un análisis, un debate legislativo profundo para dar marcha atrás a restricciones tan polémicas, tan regresivas de lo que se había alcanzado en derechos humanos como el arraigo, una figura la cual yo he criticado y me he opuesto desde que está incorporada en nuestra Constitución, como la autorización de la intervención de las comunicaciones privadas, distintas restricciones que no tienen razón de ser ni de estar actualmente en nuestra Constitución. En la mesa de diálogo participaron también Irene Spigno, especialista de Italia, y Luis Efrén Ríos Vega, de México. Ahí están las actividades que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos y bueno, la agenda siempre en torno a la capacitación de otros espacios, de otras instituciones como la que vamos a ver precisamente el día de hoy, platicar un poquito más adelante, como por ejemplo el Instituto Jalisciense de las Mujeres interactúa con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para crear mayor conciencia. Definitivamente, Trini, tiene que haber una colaboración interinstitucional para que las cosas salgan como deben de ser por parte del servicio público, ¿no? Pero sin duda también nosotros tenemos que poner nuestra parte y tenemos que acudir a las instituciones, confiar en ellas. En este caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibe sus quejas las 24 horas del día, los 365 días del año, así que lo invitamos a que si usted cree que ha sido víctima de una posible violación de derechos humanos, acuda a Pedro Moreno 1616 en la Colonia Americana y presente su queja, o bien acérquese a la comisión vía internet en www.cedhj.org.mx. Las redes sociales también están a su disposición, en Twitter CEDHJ y en Facebook Comisión Estatal de Derechos Humanos. Toda una gama de opciones para poder acercarnos. Así es, 3030-5307, el teléfono que ponemos a su disposición aquí en el estudio para compartir información. Cuando regresemos, vamos a hablar precisamente de qué hacen algunas organizaciones para prevenir el abuso sexual en menores de edad. Volvemos. C7, Derechos Humanos. C7, Derechos Humanos. 3030-5307, invitándole a usted a que participe con nosotros cuando hablamos del tema violencia sexual contra los menores. Híjole, hay que poner una especial atención, Mafalda. Efectivamente, Trini, y ese interés fue el que motivó a algunos integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para hacer algo al respecto. Está con nosotros como invitada y le agradecemos que haya asistido a este programa la consejera Norma Edith Martínez Guzmán, a quien le agradecemos que esté con nosotros. ¿Cómo está? Muy contenta de poder tener este espacio, breve, pero esperemos que muy sustancioso, porque el tema lo amerita. Quiero decirte que en el Consejo mis compañeros son personas muy comprometidas con el tema de los derechos humanos,
y una de las preocupaciones más grandes que hemos tenido es en el tema de niñez. Ha habido una serie de acciones que se han realizado. Por ejemplo, el primer diagnóstico que realizó la Comisión Estatal en este tema de la niñez institucionalizada, pues se derivó de la inquietud del Consejo, ¿no? Todos los temas, todas las faltas, diríamos, al tema de derechos humanos son importantes, pero cuando se trata de los niños, la situación es aún más dolorosa por la vulnerabilidad que tienen. Y en ese caminar y en la expertise de los diferentes consejeros es que surge la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto en el tema del abuso sexual infantil. No somos la única organización. Nuestra organización que se ha derivado de este trabajo se llama Fundación Protegerte es mi compromiso, como para hacer énfasis en el tema de que todos estamos involucrados en el asunto, no solo la familia que padece el abuso de uno de sus niños, todos. Sin embargo, hay algunas cosas que son muy particulares de esta fundación. Hay otras organizaciones que están trabajando en el tema exclusivamente de prevención o en el tema de la atención, pero nosotros queremos hacerlo integral, ¿no? Trabajar mucho el tema de los medios. Una campaña queremos conseguir, y espero que C7 sea el primero en decir va, una campaña que por lo menos se trabaje durante 10 años para generar un cambio cultural. Si queremos erradicar el abuso sexual infantil, necesitamos una campaña, y esto está aprobado en otros países, de por lo menos 10 años, constante, pero también en el tema legislativo. Hemos tenido acercamiento con legisladores a nivel local y a nivel federal de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y están sumamente interesados en el tema. Por ejemplo, en la Cámara de Senadores hemos impulsado que se ratifique el convenio Lanzarote, que es un convenio que se derivó de la Unión Europea y que justamente trata el tema de la prevención del abuso sexual como una de las problemáticas más fuertes de la niñez. Y bueno, ahí van caminando. Ahorita está en la Cámara de Diputados, a nivel federal, por supuesto, para diferenciar de los diputados locales, está un punto de acuerdo solicitándole al Ejecutivo que, como ya lo hizo Jalisco, que es el único en el país, y ahora México en pleno lo puede hacer, se pueda decretar que el 19 de noviembre sea el Día Nacional de Prevención del Abuso Sexual Infantil. Que esto no solo son fechas bonitas que se adornan, sino son fechas que nos recuerdan que tenemos que hacer la tarea, que papá y mamá, que los familiares, que los maestros y que las autoridades tenemos que voltear a ver el tema y trabajar con los pequeños para que esto no se vuelva a dar. Es dolorosísimo acercarse a un pequeño de 2 años, de 3 años, que inclusive ha tenido daños tan profundos en su cuerpo que muchas cirugías no le van a regresar a la normalidad debido al tema del abuso. ¿Cuántas personas atienden ustedes en su fundación? Nosotros estamos dedicados principalmente al tema, diríamos, de articulación en la cuestión de la prevención. Ahí sí estamos hablando de miles, y en la cuestión de la comunicación y legislativo. Pero estamos trabajando en equipo con otras organizaciones que atienden directamente para que entonces podamos derivar. Además del DIF, que ya hace su trabajo en ese tema, la Procuraduría de Defensa del Menor hace un excelente trabajo, pero rebasa la realidad la necesidad de atención. Entonces, por ejemplo, hemos hecho equipo con Valora, hemos hecho equipo con el grupo de Gaby Porras y con otras organizaciones que tienen un trabajo hermosísimo ya de atención directa a quienes han sido agredidos. Gaby Porras, una excelente psicóloga. Exacto. Que le mandamos un saludo. Y que tiene organizaciones que están ahí al servicio directamente, y que entonces no se trata de duplicar un trabajo que ya se está haciendo y que se está haciendo muy bien, sino de poder sumar para que la respuesta sea integral a la problemática. Entonces, por eso es que nos hemos ido aliando. Gaby dice, voy con ustedes, y bueno, estamos muy contentos. Los funcionarios, hay muchos funcionarios públicos que han sido sumamente sensibles al tema. Aquí hay un tema que me interesa porque la escuché, es que están rebasados los casos rebasan de violencia sexual infantil, rebasan las intenciones de la autoridad. Así es. ¿Qué significa esto? Mira, tiene muchos significados. Por un lado, la cantidad de personas, de menores que son víctimas es impresionante. Estamos hablando, los estudios nos dicen que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufrirá de alguna forma de abuso antes de cumplir 18 años. Entonces, estamos hablando de muchísimas personas que están siendo víctimas de este delito.
Pero la mayoría de ellas no lo denuncia por la misma dinámica. Habría que entender la dinámica del abuso sexual para poder comprender por qué una niña o un niño no le dicen a su mamá, a su papá, a su abuelita, a alguien que necesitan ayuda. Entonces, rebasa en el sentido de que no hemos podido llegar al corazón de la situación para generar la denuncia necesaria a tiempo. Y también el tema de la prevención no se ha hecho. Las personas no saben cómo dialogar con sus pequeños para poder prevenir, que es muy sencillo prevenir. ¿Cómo lo haces? Pero la otra parte, perdón, déjame, le cierro en esto, la otra parte en la que sí definitivamente estamos rebasados es que no hay una instancia que atienda a los agresores. Los agresores en el 70% de los casos fueron víctimas de abuso también. Y van a agredir a entre 20 y 30 niños si no los atendemos. Hay en un país europeo, creo que es Dinamarca, inclusive se ha generado una instancia de apoyo a agresores que permita a los que descubren la tendencia en su persona, sin haber sido agresores, poder recibir ayuda. Entonces eso es adelantarse, pero eso no lo tenemos aquí. Entonces sí estamos rebasados, porque no hay una respuesta real a la problemática de quien está viviendo el tema de la agresión. ¿Cómo se protege? Es bien sencillo. Es bien sencillo, más de lo que creemos. Se trata básicamente de generar dos cosas. Una, conocimientos básicos en el menor y dos, habilidades. Desarrollo de dos habilidades especiales. Las dos habilidades especiales que necesitamos desarrollar en el menor es aprender a pedir ayuda hasta encontrarla. Si el menor descubre que algo le está pasando, que no es correcto, y no estoy hablando todavía del abuso, generalmente el abuso es un proceso de acercamiento paulatino. No llega directo el agresor, en la mayoría de los casos familiar o conocido de la familia, no llega directo a agredir sexualmente al menor, sino que empieza en un proceso de manipulación y luego poco a poco va llegando hasta su objetivo. En ese poco a poco el menor empieza a sentirse incómodo y dice, aquí esto como que ya no me gustó. Me encantaba la parte del chiqueo, me encantaba la parte de ir al cine, de un regalo especial, de todo eso, pero esto como que ya no. Y en ese momento pedir ayuda previene perfectamente cualquier agresión. La otra habilidad que hay que desarrollar en el menor es el aprender a decir no, ¿sí? Esto es importante la obediencia, es una virtud muy valiosa en el desarrollo del ser humano, pero también es muy importante enseñarle a desobedecer cuando lo que se le pide es algo que va en contra de su propio bien. Que no lo hace sentir a gusto. Así es. Cuando algo está mal, el niño tiene que tener la capacidad de decir no y no lo voy a hacer. Y no me importa que seas el director, que seas el abuelo, que seas, no importa quién seas, porque yo sé que tengo el derecho de decir no sin recibir una sanción de por medio, porque va a haber quien me proteja. Esa parte son dos habilidades que desarrollamos. Así es muy fácil. Por el otro lado está el tema de los conocimientos. ¿Qué conocimientos tenemos que darle a nuestros pequeños? Y lo voy a resumir porque el tiempo apremia. Primero, hay que desarrollar en ellos el conocimiento de que la sexualidad es algo positivo. El cuerpo es bueno, es maravilloso y es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Desde la punta de nuestro cabello hasta la punta de nuestro pie. No hay en el cuerpo nada que sea malo. Y es tan valioso el cuerpo que tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo, hacemos muchas acciones para protegerlo y por supuesto que tenemos que cuidar que nadie invada nuestra intimidad, que es valiosísimo. Luego tenemos que darle conocimientos con respecto a aprender a diferenciar las caricias buenas de lo que es más bien un manoseo o un acercamiento que falta al respeto, ¿sí? No tienes que decir, es que si ya te tocan aquí o si te tocan acá, ni siquiera tienes que decir eso. Alcanzamos a percibir, tenemos como una intuición los seres humanos que nos permite decir como que esto no me gusta. Es que no me gusta cómo me ve mi abuelo. No necesito justificarlo, mamá. Si no me gusta cómo me abraza mi abuelo, hija, no tienes por qué abrazar a tu abuelo. Tienes que ser educada y eso se vale, o sea, buenas tardes, buenas noches, buenos días, pero eso no significa que tienen que forzarte a invadir tu intimidad. Entonces, ese es otro conocimiento importante. Otro conocimiento es distinguir los secretos buenos de los secretos malos. Los secretos buenos conllevan algo positivo en la vida del menor. A lo mejor va a ser el cumpleaños de papá y todos a escondidas le preparamos una sorpresa. El resultado final es bueno para todos.
Un secreto malo implica hacerle un daño a alguien, que puede ser mi persona. Esos secretos no se guardan. Ante esos secretos tenemos que pedir ayuda. Otro conocimiento esencial es, hay que decir, la mayoría de las personas son buenas y jamás te harían daño. Pero sí hay personas que no saben vivir bien su sexualidad y pueden lastimarte. Si alguien te toca de una manera que te hace sentir mal o te pide que hagas algo que te hace sentir mal, el único responsable de eso es esa persona. Esto es bien importante porque en la dinámica del abuso, como el agresor va seduciendo al menor, llega un momento en que el menor se siente culpable porque él permitió, ¿sí? Por ejemplo, un joven de 12 años se fue a la casa de un vecino, su papá les tenía prohibido ir con los vecinos, el vecino le da un refresco que tenía alguna pastilla que lo hace dormir y cuando despierta había sido violado. No le dijo nada a nadie al menor porque decía, es que yo tuve la culpa. Desobedeció. O sea, era lo que pensaba. Exacto. Como yo desobedecí, yo soy el culpable. Claro. Espérame, de lo único que eres culpable es de haber ido a una casa sin permiso. Pero de la violación no tiene ninguna responsabilidad. Claro. Esa agresión es exclusivamente responsabilidad de quien te lastima. Maestra, es importante resaltar, nos tenemos que ir a la pausa, terminar con el tema. Para nosotros la ciudadanía estar conectados con el trabajo, sobre todo legislativo, que es el que me gusta, van a otros niveles. Esta campaña, sobre todo, hace un momento estaba esto del WhatsApp, a veces es maravilloso, dialogando con Sergio Ramírez Robles, que es el director de C7 Jalisco, comprometido desde este momento a prestarles espacios, tiempos para la campaña, el tiempo que ustedes lo elijan. ¡Qué Así maravilla! De verdad que me voy con el corazón muy, muy agradecido. Y yo sé que esto va a llevar a mucha gente a que esté bien y se lo merecen. ¿Algún link para tener acercamiento con Mira, ustedes? por ejemplo, tenemos un correo electrónico, es protegertemicompromiso@yahoo.com.mx, protegertemicompromiso@yahoo. Y el teléfono les doy un teléfono celular 33 11 21 16 11. Con mucho gusto les atendemos y a partir de ahí vemos cómo podemos encaminar su preocupación. Y como siempre tienen las puertas abiertas también en este programa C7 Derechos Humanos para seguir platicando sobre el tema. Gracias, encantados. Y en nombre de mis compañeros consejeros, de todo el consejo, también de la Fundación, de verdad estamos muy agradecidos y celebramos lo que hoy acontece. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Estoy convencida que ninguna persona es violenta por naturaleza. Nadie te pega porque te quiere. Ni te debes a tu esposo, ni tu mundo es tu novio. No seas dependiente de tu pareja. ¿Te has preguntado todas las formas de violencia que les permitimos a nuestras parejas? ¿Y por qué lo toleramos? El perdón no justifica los insultos, las humillaciones y los golpes. La violencia nunca es tolerable. No hay motivo alguno para maltratar a otra persona. No es fácil, pero siempre será más difícil vivir en el silencio. Derecho a una vida digna. Derecho a una vida libre de violencia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco te asesora y te protege. C7, Derechos Humanos. C7, Derechos Humanos. Lo prometido es deuda. En los próximos espacios, tenemos media hora más para platicar. Ahora será precisamente del tema de los derechos de las mujeres, otro sector de la población vulnerable, considerado también como tal. Efectivamente, si gusta usted puede llamar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos al 3669-1100, donde lo atenderán las 24 horas del día si tiene alguna inquietud, ya sea relacionada con los temas que estamos abordando en este espacio o bien con algún otro caso en particular que quiera compartir. Vamos a presentar para el tema que ya mencionó Trini a nuestras invitadas del día de hoy. Está con nosotros Ana Leslie Rodríguez Chápula, que es la encargada
encargada del programa de mujeres en igualdad entre mujeres y hombres en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y también nos acompaña la presidenta del Instituto de la Mujer, a quien le agradecemos también que esté con nosotros, Mariana Fernández. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, encantada de estar aquí con ustedes en C7 Derechos Humanos. Y bueno, tendremos mucho que platicar sobre los derechos humanos de las mujeres. Que ahora está del otro lado, porque ahora está como invitada, pero recuerden que la tenemos todos los lunes en punto de las 9 de la mañana en C7 Mujeres, con temas muy importantes y que manejas de una forma, pues ya que es tu día a día, ¿no? Sí, es el día a día y finalmente eso nos dedicamos nosotros en el Instituto Jalisciense de las Mujeres, a atender de 200 a 250 mujeres cada día en todo el estado. Entonces, bueno, hay mucho que platicar. ¿Cuáles son los programas más recientes que les estén funcionando para tener ese acercamiento con la población? Lo más importante es la atención a violencia contra mujeres, pero puede haber un tema de violencia económica, que es lo que más se presenta para divorcios, temas de pensión alimenticia, de papás que no se quieren ser responsables. Es lo primero que nos visitan, después violencia psicológica, después violencia física. Y el cuarto tema por donde más acuden las personas con nosotros es abuso sexual a niños y niñas por parte de algún familiar. Y bueno, también tenemos nosotros programas de apoyo de trabajo social, todo el acompañamiento en trabajo social. Tenemos también psicólogos, tenemos abogados y también tenemos oficios para que las mujeres puedan salir adelante e independizarse económicamente. ¿Cómo han hecho esta mancuerna con el Instituto de la Mujer desde la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, el tema central en la Comisión de Derechos Humanos se ha basado en la difusión sobre la cultura de igualdad entre mujeres y hombres. Entonces nosotros, a través de las quejas en la comisión, se ven acciones o omisiones de los servidores públicos, pero a través de la capacitación llegamos tanto a servidores públicos como a sociedad civil, en el enfoque de sensibilizar respecto a la cultura de la inclusión, de la no discriminación. ¿Hay algún problema o alguna, digamos, que se estén metiendo en competencias de otro, el instituto con la comisión o algo por el estilo? Es decir, ¿cómo hacen para coordinar ese esfuerzo y que no haya una duplicidad de labores sobre todo? No nos daríamos ni siquiera abasto las dos instituciones. Nosotros no capacitamos a derechos humanos porque es de las dependencias que tienen más sensibilidad al tema y que ellos también se dedican a capacitar. Nosotros lo que sí podemos intervenir es en otros poderes. Por ejemplo, el año pasado fue todo el gabinete el que se capacitó. Hemos capacitado a más de 80 gabinetes de municipios, regidores, síndicos, directores, pero también este año decidimos meternos al Poder Judicial, que es una parte importantísima. El Poder Judicial, a los jueces y los magistrados están obligados a juzgar con perspectiva de género. Que esto no significa darle preferencia a las mujeres en las sentencias, sino finalmente no puedes tratar igual a los que por sus circunstancias han sido tratados desiguales. Y veíamos sentencias que no traen esta perspectiva de género de, es que de ella abusaron sexualmente porque salió de noche de su casa y una mujer decente no tiene que salir de noche de su casa. Entonces, eso es lo que estamos tratando de cuidar, que no haya sentencias que discriminen, ni sentencias donde obviamente se prejuzgue con la moral que tenga el juez o el magistrado. Entonces esa parte lo hemos trabajado mucho. Vino Marta Lamas, vino el doctor Miguel Carbonell a capacitar durante 2 jornadas a todo el Poder Judicial, porque finalmente tenemos que ir todos hacia el mismo lado. Cuando hablas de ir hacia el mismo lado, ¿cuál es la columna vertebral de la que tienen que salir cada uno de los propósitos de ambas dependencias? Mariana, sí, bueno, adelante. Bueno, una de las atribuciones de los servidores públicos, porque ambas somos servidoras públicas, es respetar, salvaguardar y proteger y garantizar los derechos humanos. Entonces, el enfoque central en el servicio público es garantizar los derechos humanos de las personas que están en México y con especial atención en el estado de Jalisco. Entonces, el enfoque de ella en su institución, como de la Fiscalía, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, de todos es centrarnos en el respeto a los derechos humanos. Entonces, efectivamente, como ella dice, pues no nos damos abasto para cubrir todas las necesidades que se dan. Nosotros también, por ejemplo, estamos capacitando los sectores que identificamos con mayor número de quejas donde la sociedad se acerca. Estamos capacitando a personal de Secretaría de Educación, donde la misma ley de acceso a las mujeres a una libre de violencia habla de la obligación que tiene el servidor público de fomentar una cultura de igualdad y de no discriminación, basado en haciendo a un lado los fanatismos y las cuestiones estereotipadas. Entonces nosotros acudimos con personal de Secretaría de Educación para fomentar a través de los maestros que van a tener contacto con la población, el brindar una educación sin estereotipos que causen diferencias por cuestiones de sexo, de género, etcétera. Y que no haya, sobre todo, también este tema de discriminación, justamente lo que estaban platicando, se tiene que apostar a la prevención. Eso es muy importante, porque la atención ya es cuando tienes un problema grave y en una edad adulta. Entonces, todo este tema del bullying, que es acoso escolar, no hay que decirle bullying, pero para que la gente un poquito ubique el tema,
Tenemos que capacitar a maestros. Hay un proyecto muy grande que tiene la Secretaría de Educación, que es Suma por la Paz, donde participa Derechos Humanos, el Instituto Jalisciense de las Mujeres, la propia Fiscalía, y todos estamos jalando para la capacitación de maestros. A Derechos Humanos le toca un bloque de maestros, al Instituto otro bloque, a la Fiscalía otro bloque, y Educación nos ayuda con los restantes. El año pasado nosotros capacitamos a 300 maestros en prevención de violencia, en igualdad, en no discriminación, porque todo lo que puede ser ahorita el acoso escolar en la edad adulta puede ser un problema mucho más grave, que puede ser generadores o generadoras de violencia, porque finalmente yo les digo, no es que tal escuela sea violenta, es que el niño está viendo la violencia en su casa y va y la replica en la escuela. Entonces eso es lo que nos tiene que preocupar, que esto se repite generación tras generación y los patrones van continuando. Sin duda serán programas que permanezcan. No es que se le vea principio y final al acoso escolar, por ejemplo, o a la violencia contra las mujeres. ¿Cuál será la dinámica a futuro? ¿Creen que llegue un momento en que haya una cultura generalizada donde ustedes no tengan tanto trabajo y alguien más absorba esa responsabilidad? ¿O creen que es muy difícil penetrar, sobre todo en los espacios públicos, Mariana? No, yo creo que es finalmente un tema que tienes que cambiar la conciencia de las nuevas generaciones. Sí es un problema porque tanto Derechos Humanos puede atender mujeres violentadas, como el DIF, como Procuraduría Social, como el Instituto Jalisciense de las Mujeres, más todas las dependencias municipales que son nuestras homólogas. En esta parte no nos damos abasto de la violencia que sí se vive. Lo más importante es que las mujeres denuncien, que se visibilice y sobre todo que se castigue. Eso es una parte muy importante. Si hay un tema de impunidad, pues el hombre se va a buscar otra pareja a quien violentar, a quien seguir agrediendo y nunca nos vamos a dar abasto, ¿no? Ya cambio de novia, de esposa y vamos a seguir las instituciones atendiéndolas. Este año, como pilotaje a nivel nacional, Jalisco tiene un proyecto por parte del Instituto de Atención a Agresores, que eso es también una parte muy importante porque te va a ahorrar el trabajo de que sigan buscando a mujeres a las cuales agredir y también trabajar con el origen, porque no es que el hombre sea malo y la mujer sea buena, es cada quien tiene las circunstancias de vida y seguramente el violador fue violado de chiquito y hay que decirlo. El que es ahorita agresivo, pues algún momento de su vida él recibió agresión por parte de su familia, entonces es la parte que tenemos que trabajar mucho con la salud mental de las personas y apostarle sobre todo a la prevención en una edad donde todavía se pueden cambiar, enseñar a los niños a dialogar, a debatir y que no se resuelva todo a golpes, por ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay un caso de violencia intrafamiliar? Una mujer es víctima de violencia, pero además su esposo es servidor público. Es decir, no nada más es la violencia en la familia, sino que además es servidor público. ¿Hay un tratamiento especial por parte de cada una de las instituciones o cómo atender casos de esta naturaleza? No, finalmente nosotros como instituto atendemos a todos por igual. La violencia no ve cuánto dinero tienes, la violencia puede ser a las mujeres de clases más altas, a las mujeres de clases bajas, la edad tampoco no la ve la violencia, tenemos mucha violencia en el noviazgo. Y finalmente si es un servidor público se atiende exactamente igual. Lo único que cambia es, por ejemplo, si es un servidor de la Fiscalía, pues no pueden ser juez y parte, ellos tienen su propia, ¿cómo decirlo?, contraloría interna para ese tipo de asuntos. Pero claro que nos llegan mujeres violentadas que tienen abajo un esposo que es policía, municipal o estatal, también nos pasa, o que son influyentes los maridos, eso nos pasa muchísimo. Finalmente es el mismo tratamiento porque el acceso a la justicia tiene que ser igual para todas las mujeres y no detenernos porque el marido trabaja en alguna dependencia estatal o municipal. Y aquí me gustaría abundar Claro. un poquito. A veces, efectivamente, es apostar en la prevención. Quizá vamos a algunos ambientes laborales del sector público donde ahí no se vive la violencia laboral, por ejemplo, pero es para que identifiquen que a lo mejor se están viviendo cuestiones de violencia familiar o violencia psicológica o violencia escolar con sus hijos. Entonces, ahí en el centro de trabajo quizá no se está dando, pero en otros sectores sí se lleva a cabo esa modalidad de ese tipo de violencia. Cuando el servidor público, en lo particular, es quien está violentando a un miembro de la familia, también tiene que ver si llevó algo que lo enlaza con la parte del servicio público. Sacó un arma, soy policía de tal municipio y me llevé el arma. Entonces ahí ya entra una acción indebida del servidor público, porque aparte de que cometió el ilícito, que en la forma particular lo hace, llevaba un enlace, algo que lo unía al servicio público, que fue el arma. Entonces va involucrado una mala actuación del servidor público que puede llevarlo a una responsabilidad administrativa, aparte de la penal, porque la violencia familiar es tipificada como delito, la responsabilidad administrativa porque hizo algo indebido o dejó de hacer, va implícito hasta la persona que no resguardó el arma. De forma breve, ¿cuántas dependencias intervendrían ahí? Comisión de Derechos Comisión Humanos. de Derechos Humanos, el Fiscalía, Instituto de las Mujeres.
por la víctima, fiscalía. Fiscalía, Comisión de Derechos Humanos, la víctima puede decidir si va a fiscalía, si va al DIF, si va a donde va con nosotros, sistema jurisdiccional, sistema no jurisdiccional, donde guste ir. Pero en la atención ya del delito de violencia lo atendería fiscalía como él como particular o como servidor público, la Comisión de Derechos Humanos. Muy bien, ¿tiempo de hacer la pausa? Regresamos en unos instantes más con más del tema. C7, Derechos Humanos. C7, Derechos Humanos. Estoy convencida que ninguna persona es violenta por naturaleza. Nadie te pega porque te quiere. Ni te debes a tu esposo, ni tu mundo es tu novio. No seas dependiente de tu pareja. ¿Te has preguntado todas las formas de violencia que les permitimos a nuestras parejas? ¿Y por qué lo toleramos? El perdón no justifica los insultos, las humillaciones y los golpes. La violencia nunca es tolerable. No hay motivo alguno para maltratar a otra persona. No es fácil, pero siempre será más difícil vivir en el silencio. Derecho a una vida digna. Derecho a una vida libre de violencia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco te asesora y te protege. ¿Cómo denunciar si ni siquiera reconocemos los tipos de violencia? Muchas veces decimos, bueno, no me pega, no pasa nada, pero tengo un conflicto con mi pareja, ¿no? Y decimos, es que me trata un poco mal, pero así es, ¿no? Esas son sus formas y pues así tenemos ya 20 años casados y va para adelante, ¿no? Sí. Nos platicabas, Leslie, en la pausa, que hay un tipo de violencia al que estamos quizá acostumbradas porque lo creemos como parte de nuestras obligaciones cuando tenemos una pareja, ¿no? Que es la violencia sexual. Sí. ¿Qué pasa con esto? Bueno, efectivamente, es un tipo de violencia que socialmente no tenemos identificada. Los tipos de violencia que contempla la ley es la psicológica, la física, la económica, la patrimonial y la sexual, que son las que identificamos. Y también nos habla de las modalidades donde se lleva a cabo estos tipos de violencia y nos dice que es violencia laboral, violencia docente, violencia familiar, violencia comunitaria, violencia feminicida y violencia institucional. Entonces, es toda una gama que ni siquiera identificamos. Entonces, a veces creemos que es una conducta normal. En el caso de la violencia sexual, a veces se puede dar desde el noviazgo y no lo identificamos, después se casa la pareja y lo cree que es normal. Y, por ejemplo, ya determinó la Suprema Corte que se da la violencia entre cónyuges. Es un deber, no es una obligación, el débito conyugal. Entonces, las personas tienen que identificar que esa conducta no es normal. Nadie puede atentar contra tu cuerpo en contra de tu voluntad. Ahora, puede ser violencia el que no haya... que se le reclame a la mujer y no se le toque y no haya esa vida entre parejas, sino que se le deje a un lado. O sea, también puede ser una violencia sexual, no solamente que te toque cuando tú no quieres, sino al contrario, que no haga... Que no te toque, que no te toque, ¿no? Bueno, o sea, que abuse en ese sentido para manipularte y utilice la parte sexual. ¿Es posible también? Bueno, ahí, previo a ver qué considera la licenciada Mariana, conforme a la ley, te dice que la violencia sexual es una acción que denigra la integridad física y sexual. Entonces, como aquí es hacer algo, no entraría ahí si nos damos a la tipicidad, porque es hacer algo. Entonces, el dejar de hacer no. Entonces, quizá entraría como en la violencia psicológica, que me aprovecho de eso por la omisión, y en la violencia psicológica es hacer o dejar de hacer. Entonces, ahí entraría porque dejaría de hacer, con un enfoque sexual. ¿Y la física? La física es a través de una acción, y tienes la intención de dañar. Si yo pongo el pie y pasas tú, y te tropezaste, no era mi intención dañarte. Pero en la física sí hay una intención de dañar. Ya la consecuencia, yo no quería que se muriera, ¿no? Por el golpe, la desnucó. No era tu intención el daño letal, pero sí tenías la intención de dañarla. Acaba de pasar un feminicidio aquí en Jalisco esta semana. Sí, justamente para explicar un poquito a la gente, Trini, esos tipos de violencia, la violencia sexual, pues no hemos considerado que sea el que no te hagan, pero sí es la parte que te obligan a tener relaciones sexuales, que te obligan a hacer cosas que no estás dispuesta a hacer. Puede ser la penetración vaginal, la penetración anal, entonces es la violencia sexual. Y se puede dar entre cónyuges, que es una parte muy importante. El que te obliguen y tú no quieras, pues no es algo normal, no es de que le tengas que cumplir. Esa es la parte que hay que decirle a todas las mujeres que nos están viendo. En la física, pues la que todos ubican, amenazas, golpes, patadas,
pellizcos, cachetadas, todo eso es la violencia física, que es la que la gente más ubica, porque la violencia psicológica está muy naturalizada en nuestro ambiente. Cree que es normal la gente que te griten, que te amenacen, que te humillen, que te comparen con la mamá de ve qué fe estás, mi mamá cocinaba mejor, cómo te vistes así. Entonces la violencia psicológica la viven 8 de cada 10 mujeres, o la van a vivir. Y son las estadísticas del Instituto Nacional de las Mujeres. Es muy grave porque la psicológica puede estar presente y ni siquiera detectarla. La económica, pues que siempre el dinero es el chantaje de no te voy a dar dinero para los hijos, a ver ahora qué haces sin mí. Y la patrimonial, pues cuando juegan con tu patrimonio, desde tus documentos personales como el pasaporte, la IFE, el acta de nacimiento. ¿Qué tipo de delito, por ejemplo, ahí vamos a poner un ejemplo? Usar los documentos de tu pareja. O sea, quitárselos para que ella no pueda hacer sustracción. uso de ellos. Okay. La sustracción, por ejemplo, de documentos oficiales. En este tema de los feminicidios, el feminicidio es, hay que aclarar a la gente, la muerte violenta a una mujer por cuestiones de género o por cuestiones de misoginia. Entonces, de aquí a que se tipifique, tiene que cumplir con una serie de requisitos. En Jalisco, cualquier muerte violenta a una mujer pasa por la lupa del feminicidio. Y ya se va a saber, ya con las pruebas se sabe si fue o no feminicidio, si fue parricidio porque la mató el marido, pero es una serie de requisitos, que haya sido privada de la vida antes, que a lo mejor haya tenido abuso sexual antes, que, por ejemplo, el cuerpo esté expuesto en la vía pública y que sea por cuestiones de género. Por Entonces, eso no se declara Jalisco alerta de género, que como se ha hecho en otros estados, porque no se ha comprobado precisamente. Este año llevamos, por ejemplo, 10 feminicidios y 40 homicidios de mujeres, por ejemplo. Entonces, no cualquier homicidio es un feminicidio. ¿Qué pasa, por otra parte, con el acoso sexual? ¿Cómo se manifiesta y cómo podemos identificar que estamos siendo víctimas de un acoso sexual? Bueno, nosotros tenemos aquí 2 delitos. Uno es el de hostigamiento, que es de un superior jerárquico a un inferior. Aunque a todo le digamos acoso, el hostigamiento es del jefe a un empleado, por ejemplo. O del líder religioso, por ejemplo, a uno de sus personas que pueden seguidores, exacto. O sea, que tú te aproveches de la posición que tienes de un maestro o un alumno. Todo eso es hostigamiento. Y el acoso es cuando es de un igual a un igual, el compañero de trabajo, el compañero de la escuela. Entonces, en esta parte sí es un delito, sí se pagan de 1 a 3 años de prisión. Por desgracia sales bajo fianza. Pero en Jalisco ni siquiera las mujeres se animan a denunciar eso. Tenemos también, por ejemplo, el acoso callejero. En el transporte público, cuando iban a hacer todos los camiones rosas, el 80% de las mujeres habían sido tocadas en el transporte público. Que aquí no tiene nada que ver que seas guapa, bella, joven. O sea, cualquier mujer les puede pasar el transporte público que las van tocando. Entonces, en esta parte la gente ni siquiera denuncia. Podrán denunciar, ahorita nos lo platican en Derechos Humanos y también en el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Pero también como dependencia nosotros tenemos la obligación de cuidar, y hay una ley de víctimas, la identidad de las personas, y mucho más cuando son menores de edad. Y aquí parece que tenemos que hacer una alianza muy grande, los medios de comunicación con las propias dependencias, porque no, lo que no se vale es que una chica se anima a denunciar y el expediente lo tengan filtrado todos los medios, cuenten todo lo que sucedió con el nombre, la foto de la chava, porque cuando alguien más se va a animar a denunciar, ¿no? Si se meten en tu vida privada y después vuelve a resultar toda esta parte sociocultural machista que la culpa la tuvo la mujer. Y ella seguramente se le insinuaba, cuando ella finalmente es una presunta víctima de un delito. Entonces eso es lo grave. Hay, por ejemplo, esto que está sucediendo con las artistas, con las actrices de Hollywood, que han filtrado fotografías de ellas muy personales e incluso donde aparecen desnudas, y se cuestiona justamente también el papel de los medios de comunicación. ¿Por qué pagar por publicar este tipo de fotografías cuando sabemos de antemano que eran privadas y que alguien las robó para poder venderlas, ¿no? Eso también es un tipo de violencia. Claro, y sobre todo porque entraron a sus sistemas de los celulares, no fue la foto que le mandaron a un novio y él las filtró, o sea, fue que le robaron algo que era un objeto personal de ellas, o sea, todo el sistema del iCloud del Apple. Ese es un tema que sí nos tiene que preocupar, y los medios cómo estamos participando o no estamos participando, porque uno de los casos muy emblemáticos que se dio en el Estado fue el tema de la Volpe. Ahí te contaban con lujo de detalles y tengo que tener el expediente de fiscalía. Eso como institución no se tiene que hacer. Tú tienes que cuidar a las personas que atienden. Nosotros como instituto hemos atendido a 28,000 mujeres y ustedes no se tienen que enterar a quién hemos atendido nosotras. Así sean las grandes figuras o las grandes empresarias, tú te tienes que quedar callado y guardar, obviamente, el derecho de confidencialidad de cada persona que visite las dependencias. Si ellas quieren salir y venir con Trini y darles una entrevista, está perfecto, es decisión de ellas. Pero tú como dependencia tienes que cuidarlo. Y como medio de comunicación lo tienes que cuidar más, porque después había periódicos que tenían todas sus fotos de sus redes sociales y la gente la juzgaba si era bonita o fea, y si ella lo había provocado o no lo había provocado cuando era una presunta víctima. Entonces, como sociedad, ¿qué trato le estamos dando a las víctimas? Porque luego viene ese pensamiento, ¿no? Sí. De ella se lo buscó. Sí, efectivamente. En el ámbito privado, como el medio de comunicación,
Aparentemente podemos decir que tengo esa libertad de expresión, pero los derechos humanos no son absolutos, son relativos. Entonces, en el artículo 6º constitucional te habla cómo el Estado va a limitar esa libertad de expresión y te dice, no, si atentas contra la moral, la vida privada o terceros. Entonces, ahí ya estás afectando la vida privada de esa situación y demás. En el ámbito de los servidores públicos, efectivamente, quizá ahí necesita en el ámbito privado la mujer irse a quejar porque ese medio ventiló esa situación, ¿no? Pero en el ámbito público es donde entran las comisiones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el servidor público va a ser lo que viene en la normatividad. Cuando nosotros le damos el curso al servidor público, aparte de la conceptualización de qué es género, sexo, la teoría del género, todo eso, les hablamos sobre la normatividad que rige el actuar en materia de género y de igualdad y no discriminación en el ámbito público. Desde tratados internacionales por la ONU, que son 12 tratados en materia de mujeres, que a veces nada más identificamos 2, la CEDAW y la Belém do Pará. Les hablamos sobre los tratados de la OEA, las leyes federales, leyes estatales y el ámbito que contempla el Código Penal, los servidores, un apartado de servidores públicos que pueden cometer delitos, donde les hablamos efectivamente que el revelar información va a hacer que tengan responsabilidad administrativa por hacer algo indebido, dejar de hacer, y responsabilidad penal. Que efectivamente en base a la ley de víctimas, esa persona es víctima de un delito, porque fue un particular quien realizó esa violencia familiar, y es un delito. Pero a la hora de llegar a una institución, se da la figura de violencia institucional, la modalidad, pero a la vez está siendo víctima de violaciones a los derechos humanos, porque es el ente público quien está violentando ese derecho, por no tener derecho porque no le garantiza el derecho a la verdad y no le da información, porque hay dilación, porque la está estereotipando y le dice, pues claro que le iban a golpear porque usted se la pasa viendo las novelas en lugar de atender al marido, o claro que le iban a violar porque vea cómo anda vestida. Entonces se da otro factor. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer conciencia en el servidor público de que si socialmente no se reconoce muy bien esta cuestión del género, la teoría y la cultura, eso lo vamos a dejar a un lado, pero en el servicio público, no se va a dejar a un lado pues porque por eso están las instituciones que van a hablar de ello, pero en el servicio público el no conocer la ley no los exime de responsabilidad. Y en materia de género ya ha habido sentencias en contra de México porque los servidores públicos violentaron los derechos humanos desde cuando llegaron a solicitar la Procuración de Justicia. Pues tenemos que resumir, Mariana, nos tenemos que ir. ¿Cuál es la invitación, obviamente, a la sociedad para que juntos, que aparte en redes sociales es el primer lugar ahorita donde estamos acabando con la dignidad de cualquier, sobre todo mujer joven, que en algún momento en su privacidad expuso alguna fotografía de su cuerpo, ¿no? Eso es algo que se está registrando, pero a grandes cantidades. Bueno, invitar a la gente a que denuncie cualquier tipo de delito, sea violencia intrafamiliar, sea un acoso sexual, un hostigamiento. Nosotros tenemos nuestra propia agencia de Ministerio Público, la única que hay en el Estado que es especialista en delitos de género. Nosotros estamos ubicados en Miguel Blanco 883. Tenemos la línea mujer que te contestan abogados y psicólogos de 8 de la mañana a 11 de la noche, lunes a domingo, que es el 01800-087-6666. Y las invitamos a que llamen, y hay muchas mujeres que por no anunciar a tiempo, Trini, pues ya no se encuentran con nosotros. Entonces, sí acudan a sus instituciones, y si tuvieran también un maltrato de algún servidor o servidora pública, pues está la Contraloría del Estado también para acusarnos. O la Comisión de Derechos Humanos. O la Comisión de Derechos Humanos. ¿Algo con lo que quieras concluir? Bueno, me gustaría que identificaran pues que la violencia no es normal, que los altos índices que reporta el INEGI es que desde los 15 años están reportados en la violencia en el noviazgo, y a veces creemos que nada más cuando están casados. Entonces hay un 44% aproximadamente que tiene contemplado INEGI que en Jalisco se vive la violencia del desnoviazgo. Y el tipo de violencia que a veces más identificamos es el físico o el psicológico, pero el que está en alto índice es el económico, el que efectivamente acababa de comentar Mariana. Y también algo que es para poner atención es que aún después del divorcio se sigue dando la violencia entre las parejas. Así es, hay una dependencia tremenda. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias, Mafalda. Gracias a ti, Trini. Nos vemos la próxima semana. Así es, nos vemos. C7, Derechos Humanos.